Saludos estudiantes, espero se encuentren bien. En este video vamos a estar aplicando algunos de los conocimientos que ya han adquirido en el curso de la materia para la realización de ejercicios. Bien, acuérdense que hasta ahora hemos visto la definición de qué son sistemas, la caracterización de sistemas digitales en sus valores posibles de 0 y 1. Bien, hemos visto también manejo de la información respecto a bits, bytes y nibles. Y hemos visto también lo que serían las bases numéricas, el lenguaje binario y la conversión entre otras bases numéricas, por ejemplo, de binario a decimal o de decimal a hexadecimal, entre otras cosas. Bien, entonces, con estos conocimientos que ya tenemos, ya podemos realizar algunos ejercicios en los cuales ustedes pueden diseñar sus propios sistemas digitales, que bueno, es el objetivo de este curso. Bien, entonces, vamos a resolver el primero de los ejercicios propuestos que estaban allí en la actividad. Bien. Y bueno, vamos a ver cómo en cada etapa de los sistemas que hemos visto, pues de los contenidos que hemos visto, se aplican para resolver el ejercicio. Bien, aquí hay una pregunta bonus que es respecto a la realización también de las compuertas digitales asociadas al circuito, que ya dimos una introducción al respecto y pues que también lo vamos a estar viendo en este video. Bien. Ok, entonces, respecto al primer ejercicio que corresponde al ejercicio 4, dice lo siguiente, dice, una empresa de química lo ha contratado para hacer ingeniería inversa a una tarjeta electrónica de la competencia. Dicha tarjeta se utiliza para controlar el encendido y el apagado de un buzzer de alarma, un LED rojo y una válvula de paso que permite el llenado de un tanque de ácido sulfúrico. Usted descubre que la tarjeta recibe señales digitales provenientes de 3 sensores de entrada con lógica digital de presencia de líquido que están ubicados dentro del tanque de manera que se indica en la imagen. Bien. Luego dice que los sensores se activan cuando detecta la presencia de líquido y luego pues posteriormente aparecen las actividades o los puntos a responder de este problema. Bien, vamos primero a colocar la imagen entonces correspondiente a este ejercicio, ¿sí? Que está ya adjuntada dentro de la actividad. Es de la siguiente manera, tenemos entonces un tanque que, como dijimos, que es una empresa de química, bien, va a controlar el llenado de un recipiente con ácido sulfúrico, bien. Luego menciona que tenemos 3 sensores que van a sensar la presencia de líquido en el tanque. Bien, de esta manera entonces el sensor que está más abajo decimos que es el sensor 1. El siguiente sensor es el sensor 2 y el siguiente sensor pues el sensor 3. Bien. Y la idea de estos sensores es que a medida que se vaya llenando el recipiente de ácido sulfúrico, pues entonces los sensores se van activando. Por ejemplo, aquí este sensor pues está en 0, ¿bien? ¿Por qué en 0? En el valor 0 es porque aún no ha llenado, ¿sí? O sea, él no detecta que haya ningún líquido. En cambio, cuando yo empiezo a llenar ácido sulfúrico en este recipiente y entonces empieza a subir el nivel de ácido dentro del recipiente, cuando ya estamos llenando por completo el sensor 1, entonces este pasa a ser de 0 a 1, ¿cierto? Porque ya indica presencia de líquido, es decir, este sensor 1 ya detecta que hay líquido en el recipiente y por lo tanto entonces cambia su estado de 0 a 1. Y esto, pues si se acuerdan de lo que era la técnica de análisis de la caja negra, ¿bien? Me permite entonces a mí empezar a hacer cosas con el sistema digital, ¿bien? Porque fíjense que esto es una entrada, cuando el sensor pasa de 0 a 1, entonces ya me está indicando presencia de líquido y por lo tanto ya el proceso, ¿sí? De la caja negra puede hacer cosas con esa información, ¿bien? Pero vamos a seguir el ejemplo. Entonces sigue llenando el líquido, digamos por ejemplo al sensor 2, y ahora entonces este sensor 2 pasa nuevamente de 0 a 1. Fíjense que ahora tenemos 2 sensores activos, pero el sensor 3 sigue desactivado en 0, porque aún no ha, digamos, sensado que hay líquido. Bien, otra parte del sistema que nos menciona en el ejercicio es que aquí este llenado de ácido sulfúrico no es aleatoriamente. Bien, ¿esto quién lo hace? Esto lo hace una válvula de paso. Bien, vamos a hacerla como así. Bien, una válvula de paso que digamos que su función justamente es cuando yo aprieto la válvula de paso, entonces se empieza a cerrar el flujo de ácido sulfúrico. Y si yo le doy en el otro sentido, entonces empieza a pasar más el flujo de ácido sulfúrico. Bien, justamente es una válvula. Cuando la cierro, entonces no pasa y cuando la abro, pues entonces empieza a pasar líquido. Bien, por él. Entonces, fíjense que aparte de eso,
tenemos también un buzzer asociado. Un buzzer es una corneta, ¿ok? Esto es un buzzer que va a emitir sonido. Y también teníamos un LED, que un LED es un bombillo, ¿ok? Un bombillo que emite luz, ¿ok? Entonces fíjense, tenemos 3 sensores y tenemos 3 actuadores o 3 salidas. ¿Sí lo ven? Y aquí tenemos el sistema de la caja negra. 3 sensores porque tenemos sensor 1, sensor 3, que son las entradas del sistema y que me están funcionando como variables que ingresan a mi caja negra. Y luego tenemos 3 actuadores o 3 salidas que van a hacer su función o van a efectuar alguna acción en función de las entradas, ¿bien? En este caso, ¿cuáles son las acciones? La válvula de paso va a dejar pasar el líquido o lo va a trancar, ¿bien? La corneta va a emitir sonido o no va a emitir sonido. Y el bombillo LED lo que va a hacer es prender o apagarse, ¿bien? Entonces fíjense que al final todos estos elementos, que son 6 elementos, 3 sensores y 3 actuadores o salidas, van a corresponder a lógica digital, ¿ok? Ceros y unos, apagados y prendidos, ¿bien? Ceros y unos. Vamos a hacer el diagrama de la caja negra, porque justamente si ven en el ejercicio, en lo último que habla respecto a, digamos, del texto principal o introductorio del ejercicio, dice que ustedes como ingenieros van a aplicar la técnica del Black Box Testing, ¿ok? ¿Qué es eso? Pues es la prueba de la caja negra o la técnica de análisis que ya hemos visto de la caja negra, ¿bien? Entonces, aplicando esta técnica, ¿qué vamos a tener? Ya sabemos que la técnica de la caja negra simplemente decimos que hay un sistema que está aquí dentro, ¿ok? Que no sabemos qué contiene, no sabemos cómo lo hace, pero lo que sí sabemos son cuáles son sus entradas y que en función de estas entradas entran a la caja negra, pasa algo, ¿bien? Pasa algún proceso que no sabemos cómo se ejecuta, pero la cuestión es que ocurre, ¿bien? Y luego entonces ese sistema bota de salida en una acción, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver. En las entradas, ¿quiénes vamos a tener? Vamos a tener el sensor 1, el sensor 2 y el sensor 3. Y en las salidas que tenemos, el buzzer, que es este que está aquí arriba. Tenemos también el LED, ¿bien? Y tenemos también la válvula de paso, ¿ok? Válvula de paso. Bien, ahí creo que se está viendo. Ok, sí, perfecto. Entonces, fíjense, este es el sistema de la caja negra, en la técnica análisis. Entradas, salidas. Muy sencillo, ¿bien? Ahora, lo que ustedes hicieron es que este es el diagrama, pero esto ustedes lo aplicaron en la vida real. Por eso es que dice que ustedes aplicaron la prueba de la caja negra y obtuvieron los siguientes postulados, ¿ok? Y bueno, en las clases, en el aula también, está algo llamado lógica proposicional. Y esta lógica proposicional simplemente es justamente como dice la palabra, pues trata de propuestas, ¿ok? ¿Propuestas de qué? Mejor dicho, son postulados acerca del funcionamiento del sistema. Y la lógica proposicional que extraemos de este ejercicio es el que está allí en su ejercicio, ¿bien? En la redacción de las actividades que le estoy pidiendo, ¿bien? Entonces fíjense en la actividad 4, ¿sí? Ahí dice la lógica proposicional que se aplica a este sistema. Y en base a esos estatutos o esas conclusiones vamos a extraer otras distintas acerca de cómo funciona, ¿bien? Entonces fíjense, dice el primer estatuto, si los 3 sensores están apagados, la válvula de paso estará abierta y la alarma apagada, ¿bien? ¿Qué significa que los 3 sensores estén apagados? Que el tanque esté vacío, ¿cierto? Porque el sensor 1, el sensor 2 y el sensor 3, ambos están en cero si es que están apagados, ¿ok? Y si están todos en ceros, entonces, ¿qué es lo que me dice? Si sensor 1, sensor 2 y sensor 3 están en cero, entonces las salidas, ¿qué va a pasar? El buzzer va a estar apagado, ¿bien? Alarma apagada, entonces la alarma está en cero. Y dice además que entonces la válvula de paso va a estar abierta. ¿Lo ven? Obviamente, si el tanque está vacío, porque los sensores no han marcado presencia, la válvula de paso estará abierta para que empiece a dejar ácido sulfúrico, ¿sí? Empieza a pasar el ácido sulfúrico y se empieza a llenar, ¿sí? Tiene lógica, ¿bien? Si no hay líquido, vamos a dejar pasar líquido para empezar a llenar el tonel o el recipiente de ácido sulfúrico, ¿bien? Entonces, ¿cuál es el sentido? A medida que se vaya llenando el pote, el recipiente de ácido sulfúrico, pues entonces van a empezar a encenderse las alarmas, un bombillo de advertencia, ¿sí? Para saber que cada vez está, digamos, ingresando más líquido. Y por supuesto, si el sensor 3 llega a estar activo, no podemos seguir pasando líquido porque entonces se derramaría. Y si se derrama, entonces hay desperdicio del reactivo o pueden ocurrir problemas de higiene y seguridad industrial, entre otras cosas. Bien, entonces un sistema digital para controlar ese llenado del recipiente.
¿Ok? Entonces fíjense, como primer estatuto, volvemos allí, dice que si los tres sensores están apagados, entonces el buzzer está apagado y la válvula abierta, es decir, la válvula está en 1. Ahora, cuando empezamos a hablar de lógica proposicional, les recuerdo que allí también lo hemos explicado y está en el aula, la técnica, la tabla de la verdad. ¿Bien? ¿Qué dice la técnica de la tabla de la verdad? Que básicamente esta lógica de cuando las entradas están en 0, entonces las salidas se van a poner en 1 o algunas se van a poner en 0, esa información se puede detallar o estructurar de manera más sencilla en la tabla de la verdad. ¿Y qué es la tabla de la verdad? Tiene dos partes, ¿sí? La tabla de la verdad tiene las entradas y las salidas. ¿Ok? Y las salidas. Entonces, en las entradas voy a colocar todas las entradas posibles del sistema y voy a colocar también todas las combinaciones posibles que pueden tener estas entradas. Bien, entonces lo vamos a ver aquí. Tenemos tres sensores, ¿cierto? ¿Cuáles serían? S1, S2 y S3. ¿Ok? Aquí lo vemos. Estas son las entradas y los vemos aquí por el sistema de la caja negra. Bien. Ahora, ¿cuáles son los valores posibles que pueden tener estos sensores? Bueno, primer caso, que todas valgan 0, ¿cierto? Que es nuestra primera lógica proposicional. ¿Cuál es el siguiente estado posible? Que los dos primeros sensores valgan 0 y el siguiente valga 1. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente combinación posible? Imagínense que el primero esté en 0, el segundo esté en 1 y el tercero esté en 0. ¿Ok? Siguiente caso posible, que este esté en 0, que este esté en 1 y que el sensor 3 esté en 1. ¿Qué estamos haciendo aquí? Si se dan cuenta, pues lo que estamos haciendo es un conteo binario, ¿sí? Un lenguaje binario que ya ustedes, por los previos ejercicios que hemos realizado, ya saben cómo funciona. Bien, entonces fíjense, este vale 0, este vale 1, este valdría 0,10. ¿Qué es 0,10? En binario ustedes saben que el número 10 es el número 2, ¿ok? Es el valor numérico 2. ¿Y qué dicen del valor 0,11? Significa el 11 en binario y el 11 en binario vale el número 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué número sigue en binario? Sigue el número 4, ¿cierto? ¿Cómo se escribe el 4 en binario? Si ponemos 1, 0, 0, es decir, 100, 100 es 4 en binario. ¿Lo ven? Entonces, lo que estamos haciendo es llenar esta tabla. Vamos a hacer unas líneas aquí. Lo que estamos haciendo es llenar esta tabla sucesivamente conforme a los números o a las cuentas binarias. Bien, vamos a terminarla de completar. Entonces sería 1, 0, 1, 1, 1, 0 y luego 1, 1, 1. Bien, entonces fíjense, el número 4, número 5, número 6 y número 7, ¿cierto? Y ya no puedo seguir, ¿ok? El número 7 es la cuenta máxima que puedo llegar, porque para llegar al número 8 necesitaría otro sensor más u otra entrada, ¿sí? Porque aquí llegué a lo máximo de la base numérica que me puede expresar con solamente 3 dígitos, ¿bien? Ese tipo de ejercicios pues ya lo realizamos en actividades pasadas. Bien, entonces estas son las entradas. Y estos son los valores posibles para las entradas, ¿bien? Son 7 combinaciones posibles, o bueno, mejor dicho, 8, porque tenemos que contar el 0, ¿cierto? Entonces son 8 combinaciones posibles de las entradas, que son 3. ¿Cómo sabemos eso? Ah, bueno, porque expresamos también la base numérica de los números binarios, ¿cuál es? 2, ¿verdad? ¿Y cuántas entradas tenemos, muchachos? Entonces, S1, S2 y S3. Tenemos 3 entradas, entonces sería 2 a la 3, ¿lo ven? Base numérica elevado al número de entradas, ¿cuánto me da? 8. 2 a la 3, 8, ¿cierto? 2 por 2 por 2, 8. 2 por 2, 4, por 2, 8. Y justamente 8 son el número de combinaciones posibles, que son 8. ¿Lo ven? Bien, entonces perfecto ahí. Tenemos las entradas. Ahora, ¿cuál es la gracia? En función de estas entradas, sean ceros o unos, vamos a obtener distintos valores de salida. En el buzzer, en el LED y en la válvula. ¿Y qué son esos? Salidas. Bien, entonces nos falta la mitad de la tabla de la verdad, que van a ser las salidas. ¿Qué salidas tenemos entonces? La primera salida, vamos a colocarlo aquí, sea el buzzer. ¿Cierto? Aquí está. Siguiente salida, tenemos el LED. ¿Ok? Y última salida tenemos la válvula. Ahí está. Bien. Ok, entonces fíjense, ya pusimos las salidas, buzzer, LED y válvula, ¿ok? Ahora, ¿cómo vamos a colocar las salidas en función de las entradas? Que es el objetivo de la caja negra y también el objetivo de representar la información en la tabla de la verdad. Entonces, ahí lo tenemos en lo que sería la lógica proposicional, ¿sí? Los postulados, que es lo que aparece en el ejercicio. Entonces, volvemos otra vez. Fíjense que el primer postulado que nos aparecía ahí decía que si los tres sensores están apagados, la válvula de paso está abierta. Bien,
¿Cuándo están los tres sensores apagados? En este caso, 0, 0 y 0, ¿cierto? No hay líquido. Los tres están apagados. ¿Qué ocurre si los tres sensores están apagados? Bueno, ahí nos dice, la válvula de paso está abierta. Bien, y dijimos que para la válvula, abierto significa 1, ¿ok? Porque va a dejar pasar el líquido. Bien, entonces, si la válvula va a estar en 1, entonces vamos a colocarlo aquí, el 1. Bien, ojo que este 1 es arbitrario, ¿ok? En el sentido que yo decido si la válvula va a estar abierta en 1 o la válvula está abierta en 0. Bien, yo elijo cuál es la lógica digital del sistema, porque yo soy el ingeniero, yo soy el que lo diseño, yo soy el que lo decido. Bien, sin embargo, pues por lógica, para dejar pasar el flujo de líquido, pues debería estar en 1. Bien, pero como les digo, la idea es que ustedes elijan el estado que ustedes van a asumir por el resto del ejercicio y lo concluyen así. Bien, o sea, respeten, una vez asuman una lógica digital, tienen que respetarla hasta el final. Bien, entonces, tenemos los tres sensores y tenemos la válvula. La válvula está abierta y dice que la alarma del sistema va a estar apagada. Entonces el buzzer, que es la alarma, el sonido de alarma, lo vamos a poner en 0. ¿Cierto? Porque está apagado. Bien. Luego fíjense, la siguiente lógica proposicional nos dice que si solo uno de los sensores está encendido, y cuando uno de los sensores está encendido, ¿quién es? Bueno, que hay un solo uno, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, este es el caso, solamente hay un sensor encendido. Aquí hay otro caso, solamente hay uno. Este no nos sirve, hay dos sensores encendidos. Entonces sería este caso y este caso. Ningún otro más, ¿bien? Entonces, si solamente uno de los sensores está encendidos, la válvula está abierta y la alarma encendida. Entonces, fíjense, la válvula sigue abierta para este caso y para este caso. Y dice que la alarma también estará encendida. Claro, está empezando a verterse líquido en el tanque y entonces emitimos una alarma para que la gente se aleje, ¿sí? Porque es ácido sulfúrico y que la gente sepa que se está empezando a llenar el recipiente. Bien, entonces, fíjense, pues colocamos aquí en el buzzer, en este caso, ahora está emitiendo un sonido, hay alarma aquí y hay alarma acá. Bien, entonces fíjense como ya vamos llenando nuestra tabla, la verdad, poco a poco. Vamos al siguiente postulado o estatuto. Dice, si dos de los sensores están encendidos, la válvula está abierta y la alarma encendida. Bien, entonces, si dos de los sensores quiere decir, este caso, hay dos de los sensores encendidos, este caso también, porque fíjense, 1 y 2, tenemos los dos encendidos, y este caso también, ¿ok? Entonces, bajo esos casos, la válvula sigue abierta, ¿bien? Entonces aquí ponemos un 1, aquí ponemos un 1, y aquí también ponemos un 1, ¿ok? Dice que la válvula está abierta y también dice que la alarma sigue encendida, entonces para esos casos también 1, 1 y 1. ¿Bien? Ok, entonces fíjense, falta esta fila que no la hemos tocado, la última. Y dice entonces respecto a esa última, si los tres sensores están encendidos y la válvula de paso está cerrada, si los tres sensores están encendidos, la válvula de paso está cerrada y el sonido de la alarma está encendido. ¿Bien? Entonces fíjense, los tres sensores encendidos, 1, 1, 1, quiere decir entonces que la válvula de paso se va a cerrar y tiene sentido. Si el pote o el recipiente ya está lleno, no puede seguir pasando ácido sulfúrico porque se derrama. Bien, entonces en ese caso tengo que apagar la válvula y aquí entonces la apagamos. Ya no está pasando más líquido por ella. Bien, entonces la válvula de paso está cerrada, el sonido de alarma se enciende. Bien, sigue encendido, entonces colocamos aquí el 1. Bien, y el LED rojo también se apaga, ¿ok? Y dice que en los casos anteriores el LED está encendido. Ok, quiere decir que en todos los casos anteriores el LED está en 1. Porque es lo que dice, ¿bien? Y en este caso el LED se apaga, ¿ok? Sigue encendido para todos los casos, excepto cuando el LED, cuando el recipiente esté lleno, es decir, que todos los sensores estén activos. Bien, entonces les sugiero que vean esta tabla y vuelvan a leer el ejercicio poco a poco y comprueben que esa lógica proposicional se cumple para cada uno de los números binarios o de las combinaciones de entrada. Bien, entonces fíjense, aquí acabamos ya el bloque de lógica proposicional y justamente cuando ya vienen las preguntas, pues hablan de eso. Bien, fíjense, la primera pregunta dice, determina el número de entradas y el número de salidas del sistema. ¿Cuál es el número de entradas? 3, ya lo dijimos, son 3 sensores, entonces son 3. Bien, ¿cuál es el número de salidas? 3 también, el buzzer, el LED y la válvula de paso, ¿ok? Entonces hasta ahí estamos claros. Luego dice, identifique cuál es la lógica digital de los sensores. Bien, ¿cuál es la lógica digital de los sensores? Fíjense, aquí está. Cuando el sensor no marca presencia, es decir, cuando hay ausencia de líquido, él está en 0, como ya lo hemos hablado. Ahora, si llega a haber líquido en el sensor, entonces el sensor pasa de ser 0
hacer 1. Esa es la lógica digital. Entonces, ausencia de líquido, 0. Presencia de líquido, 1. Eso es lo que tienen que responder. Bien, eso es para el sensor 1, el sensor 2 y el sensor 3. Ahora, respecto a la lógica de los actuadores o de las salidas, el buzzer no emite sonido cuando está en 0, ¿ok? Si no hay sonido, la corneta está apagada, entonces es 0. Ahora, si emite sonido, si hay ruido de alarma, entonces el buzzer pasa a ser un 1. Y es lo que dijimos aquí en la tabla de la verdad. Bien, el LED, cuando está apagado, ¿quién es? Un 0, ¿sí? Acuérdense que el LED es un bombillo, es una luz, ¿ok? Entonces, si está apagado es un 0. Si está encendido, es un 1. Ahí está. Muy bien, luego vamos con la válvula. Fíjense que la válvula, cuando está pasando líquido por ella, es decir, cuando está abierta, ¿sí? Cuando tengo la válvula abierta, es decir, que pasa el líquido por aquí, dije que la válvula va a ser un 1. Y cuando la voy a cerrar, entonces se vuelve un 0. ¿Ven? Entonces esa es la lógica para cada uno de los sensores y de las salidas. Luego dice, realice la tabla de la verdad del sistema o subsistemas basados en los postulados. Y aquí lo acabamos de generar. Es eso mismo que acabamos de realizar. Bien, bastante sencillo. Y por último nos dice una pregunta bonus, que es para que vayan internalizando ya las compuertas lógicas, porque una cosa es esto, ya nosotros diseñamos el sistema con esta tabla de la verdad, pero ahora vamos a ver cómo hacemos el sistema electrónicamente, ¿sí? Cómo llamamos esto del esquemático, ¿sí? Del scratch, de las ideas, de toda la lógica que acabamos de hacer y las técnicas de representación en tabla de la verdad y en sistema de la caja negra, ¿cómo hacemos para llevarlo a la realidad? Muy fácil, eso es con compuertas digitales que ya hemos hablado de ellas, ¿bien? La compuerta NOT, la compuerta OR y la compuerta AND, ¿ok? Y entonces dice esa pregunta, realiza el diagrama circuital del sistema con compuertas lógicas AND, OR y NOT. Bien, vamos a hacer esa rápido para que lo terminemos de comprender. Y fíjense que para hacer las compuertas digitales tenemos que basarnos en la tabla de la verdad. Bien, recordemos entonces que son tres tipos de compuertas. La compuerta AND, la compuerta OR y la compuerta NOT, ¿ok? Estos son los símbolos lógicos circuitales para cada una de las compuertas. Repasemos la tabla de la verdad de cada una de ellas. Para la compuerta AND, cuyo símbolo es este, tenemos que si la entrada 1 y la entrada 2, y vamos a llenar la tabla de la verdad rápidamente. Ahí está. X1 aquí está, X2 también, y esta sería la salida Y. Bien, la compuerta AND únicamente va a tener como valor válido 1 en el momento en que ambas entradas sean 1, ¿ok? Quiere decir, si recibo 0 y 0, la salida va a ser 0. 0 y 1, la salida va a ser 0. 1 y 0, la salida va a ser 0. El único momento en donde la compuerta AND vale 1 es cuando ambas entradas sean 1, ¿ok? Ahí está. Esa es para la compuerta AND. Bien, vamos con la compuerta OR. Tenemos X1, X2 y tenemos Y. Entonces tenemos X1, X2, la salida Y. Aquí lo tenemos. Bien. ¿Cuándo vale la salida Y1 en la compuerta OR? Cuando alguna de sus entradas valga 1, ¿ok? Entonces vamos a llenar nuevamente la tabla de la verdad rápidamente. Bien. Para el caso 0, 0, la salida es 0. Para el caso 0, 1, la salida es 1. Para el caso 1, 0, la salida es 1. Y para el caso 1, 1, la salida también será 1. Bien, porque a la OR le basta con que alguna de sus entradas sea 1 para que la salida sea 1. Bien, vamos ahora con la compuerta NOT. La de negación. Bien, tenemos una entrada X y una salida Y. Solamente una. Bien, la tabla de la verdad es muy sencilla. Porque X nada más puede ocupar dos valores. ¿Cuáles son esos dos valores? 0 y 1. Ahí está. Bien, cuando vale 0, la entrada vale 0, la salida será un 1. Porque la va a negar, ¿cierto? Y cuando la entrada sea 1, la salida va a ser 0, ¿ok? Esas son las compuertas. Entonces fíjense, lo que vamos a hacer ahora es buscar coincidencias entre estas tablas de la verdad de las compuertas con la que generamos hace un rato. Aquí está, ¿bien? Entonces eso es lo que vamos a ver. ¿Cuántas salidas tenemos en el sistema? 3, ¿verdad? 3. Entonces vamos a generar un diagrama circuital para cada una de las salidas, ¿bien? Empecemos por ejemplo con el de, digamos, el del buzzer, por ejemplo. Fíjense que el buzzer tiene 0 y luego vale 1 para todos los demás valores posibles. ¿Ok? Entonces analicemos. ¿Qué circuito o qué compuerta de las que tenemos aquí vale 1 para varios valores, pero vale 0 únicamente para un valor? Entonces fíjense, la OR se parece mucho. Bien, la OR se parece mucho. Y fíjense, aquí está. El buzzer nada más vale 0 cuando las 3 entradas valen 0. Para el resto de los casos posibles vale 1. Y eso es directamente la OR. La OR nada más vale 1 si alguna de sus entradas vale
1. Entonces, ¿qué quiere decir? El buzzer en realidad es una compuerta OR. Bien, entonces dijimos que el buzzer va a corresponder con una compuerta OR. Y aquí lo vemos. Entonces, tenemos el sensor 1, tenemos el sensor 2 y tenemos el sensor 3. Son 3 entradas. Las 3 van a ingresar a una compuerta tipo OR. ¿Y la salida quién va a ser? El buzzer. ¿Ok? Y tiene sentido. Analicemos un valor, por ejemplo. Si el sensor 1, ¿sí? Si el sensor 1 del tanque se activa porque hay líquido, entonces la alarma debería encender, ¿cierto? Según la lógica proposicional que revisamos hace tiempo. Y eso tiene sentido. Si este vale 1 y este 0, 0, según nuestra tabla, la verdad de la compuerta OR, con solamente que un sensor esté en 1, ya hay salida positiva, es decir, ya el buzzer está sonando y corresponde con nuestra tabla de la verdad. Bien, entonces ya acabamos la salida del buzzer y sabemos que se corresponde a una compuerta OR. Bien, entonces así es como hicimos para sacar la compuerta digital OR, bien, para comprender cuál es el sistema digital que hay dentro del buzzer, porque al final esta compuerta es lo que está dentro de esta caja negra. Bien, entonces ya queda por parte de ustedes hacer el mismo procedimiento para las dos salidas que faltan, que es la salida LED y la salida de la válvula, y buscar qué compuerta digital se parece a estas salidas. Bien, tengan en cuenta que ustedes pueden también anidar las compuertas, ¿ok? Pueden poner una OR en serie con una NOT o una AND en serie con una NOT, o poner las entradas negadas antes de que ingresen a la OR o a la AND. Bien, eso ya depende de ustedes. Bien, bueno, espero que hayan entendido y quedo al pendiente entonces para la entrega de las tareas.